Vale. Vale. Venga, entrevista del queso. Del queso empiezas. Sí, entrevista del queso tradicional de la comarca donde está Guadilla de Villamar. Muy bien. Vale. Ese queso representaba la comarca donde se elaboraba, porque no hay otro queso igual, parecido sí, pero igual que este no. De aquí. No hay. Bueno, pregunta, ¿se hacían quesos en Guadilla? Sí. Sobre todos los, porque había, me parece, unos 2.500 o 3.000 ovejas aquí en Guadilla. Cuando yo era chaval, había pues como 6 o 7 pastores. Y luego ya fue bajando un poquito y se quedaron en 4 o 5, pero cuando yo era niño había bastantes ovejas. Vale, ¿cuánta gente se dedicaría a hacer quesos de esos que tenían ovejas? Era familiar, es decir, que el que tenía ovejas, no... Todos los que tenían ovejas. Pero no todo el mundo las tenía, claro, pero vamos, normalmente, pero era familiar, es decir, que las hacía ser. ¿Y cuántos quesos haría cada familia? Diarios 1, más o menos, o a veces si había bastante leche, pues hacían 2. Luego había que criar también los ¿cómo se llaman estos? Los corderitos para luego venderles que estuvieran rolizos y guapos, entonces claro, había que tener un poquito de leche para ellos. Vale. ¿Y en qué época del año se fabricaban? Pues era lo que era la primavera y hasta el mediado o hasta verano más o menos, eso es lo que solía haber. Primavera, verano. Sí. ¿Y los que tenían vacas hacían queso? De vacas yo nunca, no recuerdo, al menos en mi casa nunca, porque se procuraba que las vacas de tiro, porque aquí no había lecheras, entonces las vacas de tiro siempre procuraban, cuando estaban en celos, o las guardaban en casa para que no salieran, o procurar que no se cubrieran, porque claro, fastidiaban un animal para luego el trabajo, sí. Yo no recuerdo nunca de haber visto, o al menos en mi casa nunca se hizo queso de... Vale. ¿En tu casa cuántos quesos se hacían? ¿Uno al día? Uno diario, luego se tomaba las sopas de leche por la mañana, y eso sí, cuando íbamos al recreo ya sabía yo que había que ir a casa, un puño de cuajada y para adentro, y luego me acuerdo que mi madre hacía el requesón, que era hervir otra vez la leche, iba recogiendo todo y por la noche solía... ¿Hacíais requesón? Sí, hacía requesón. ¿Para comer directamente? ¿No? Sí, se comía diariamente. A la noche, por ejemplo, solía hacer así, eso sí. Vale. ¿Tú te acuerdas cómo eran los quesos? ¿De sabor, de dureza, si picaban? Bueno, normalmente, claro, el queso en blando nunca se tomaba, ¿entiendes? Yo me acuerdo que mi madre hacía uno diario, pues a estilo Sandoval, porque ella aprendería de su madre. Y lo hacía Primero había una mesa para poner la encella que llamábamos, y tenía un agujerito así todo alrededor, en la cual se metía la encella, y un canalillo para que al apretar se marchara todo el suelo a unos recipientes que ya tenía debajo. ¿Y qué hacía con eso? Pues, bueno, lo primero que hacía, me acuerdo que era el primer corderillo que nacía de la temporada, normalmente lo sacrificaban y se lo comían nos lo comíamos en casa, era como el primer regalito, ¿no? Y lo primero que se hacía era coger el cuajo del animal y ahumarle, y entonces me acuerdo que una vez que estaba ahumado lo colgaban de una cuerda, y cada día pues iba cogiendo un trocito de cuajo para no hacerlo con un cuajo artificial. Es decir, normalmente eso no lo empleaban aquí. ¿Y el cuajo cómo lo conservabais? El cuajo, pues la misma tripita, lo ataban, es decir, se ataba la entrada y salida del estómago, se colgaba, se ahumaba y luego con una cucharita hacía un corte y iba cogiendo cada día lo que necesitaba para hacer... ¿Y eso se guardaba al sol o cómo? ¿Cómo? ¿Al sol? No, eso solía estar siempre al lado de la hornilla, colgada así, para que el humo que salía cuando se hacían, porque entonces aquí no había butano, todo era a base de paja y de manojos y depende de lo que ibas a hacer. Si ibas a hacer ya un guiso, pues habría que poner unos palos más gorditos para que luego pudieran hacerlo, pero vamos, siempre suele estar colgado, lo veo yo en la cocina así colgadito, cuando necesitaba lo echaba, y cuando ya el cuajo se iba acabando, normalmente ya el segundo cuajo, siempre había veces que parían las ovejas una parejita y uno había que eliminarle porque claro, si no, no había leche para todas y había que hacer también quesos.
Y a ese otro era el que se le volvía a coger el segundo cuajo para seguir haciendo cuajadas para hacer el queso. Al que hacer el queso. Pero entonces no me has contestado. Sabor, dureza, picaban. Bueno, picar, yo no recuerdo que picaran los quesos mucho. Yo que era muy grosón y aunque picaran me daba igual. Yo me acuerdo que una vez hechos les solía tener encima de una piedra, que era la misma piedra donde él había apretado para que saliera mejor el cuajo, el suero, y de allí pues se ponía, me recuerdo, en unas tablas que había colgadas, que tenían que ser tablas de chopo, me acuerdo que tenían que ser, porque dice que era bueno para que cuajara mejor. Y una vez allí pues se iban secando, les iba dando la vuelta, y me acuerdo una vez que les metía los que iba a curar ya mucho tiempo, les metía en una tinaja de barro, y allí luego les tapaba bien, y se ponían mohosos, muy como todo lleno de moho, y cuando estaban allí mucho rato les lavaba bien, les secaba, y si algunos, porque a veces se agrietaban, la presión de estos, agrietaban de estos, y era curioso porque yo recuerdo que mi madre cogía un vaso y echaba pimentón picante, muy picante, el más picante que había, y lo revolvía, echaba un poquito de agua, y con la pluma de un ave, del gallo o de una gallina, la lavaba y después cogía y servía de pincel, y metía entre esa raja que estaba un poco ahí metía el pimentón, de tal manera que la mosca que iba allí se tenía que marchar porque no le gustaba, claro. Y otra cosa que hacía después mi madre es, ya una vez secos todos, les metía entre grano, o bien en trigos o bien en centeno, me acuerdo que los dos les empleaba, para que se secaran mejor y se conservaran. No sé cuál sería el misterio, pero recuerdo que lo metían. Y cuando iban a la comarcal siempre me acuerdo que decían a mi padre, ten cuidado, no vaya algún queso, porque a veces sin querer les cogías y había que andar con cuidado para eso. Esos son detalles curiosos, pero nada más, era así. ¿Y qué era la comarcal? ¿Eh? ¿Qué era la comarcal? ¿Qué era? La comarcal que era, donde lo que ahora se llaman silos. Es decir, me acuerdo aquí en Guadilla no teníamos comarcal, no teníamos que ir a Sotosgudo, y se guardaban en unas, eran salas grandes de donde se guardaba hasta que hicieron ya el silo, que era el nuestro. Y en Villanueva también hubo una comarcal, que era una ermita, la ermita no sé si de la Magdalena, no, era de otro, que ya dentro del pueblo. Y me acuerdo que la pusieron de comarcal, pero lo malo que tuvo que aspó, es decir, hinchó tanto el trigo que después se estropeó la iglesia, es una pena. ¿Y el de la comarcal alguna vez os dijo que algún queso se había colado? Pues yo creo que a lo mejor sí es que les echaban, no lo sé. Pero vamos, procuraba a mi madre que de casa no se escapara. ¿O lo decía para que le llevarais algún queso? No, ya ves tú, los quesos, sí. Les comíamos por la noche, siempre me acuerdo por la noche, cuando ya estaban curaditos, y llegaba luego el invierno, eso era sagrado, un trozo de queso. Ay, se guardaban los rebojos, no sé si... ¿Los? Rebojos, ¿sabéis lo que son rebojos? Aquí el rebojo era el del pan y el del queso. Yo me acuerdo que eran los trozos ya que una vez comido, por ejemplo, el pan, sin querer se quedaba o ya no se había comido, se quedaba muy duro. Pues ese rebojo luego mi madre pues lo empleaba para hacer sopas y les echaba esto. Y el queso me acuerdo que también de los quesos, porque claro, estaban duros y ya el último trozo que se comía pues estaba muy duro. Entonces lo guardaba, cogía un rallador, lo rallaba todo el queso, luego hacía unas tortillas que te chupaban los dedos. ¿Tortillas con huevo? Sí, batía y en vez de echar patatas, pues todo, como ahora el queso este que echamos a las pizzas y todas esas cosas, aquí ya se hacía de cuando yo era niño, ¿entiendes? Era una cosa curiosa, sí, bien molido, ¿no? Rallado, mejor dicho, pues ya digo, luego batía con huevo, y una vez batía con huevo, pues salían unas tortillas, bueno, sí. Y, a ver, respecto a esto, solo una cosa, Javi, a ver. Yo quiero saber si esos quesos a vosotros os gustaban, si eran gastronómicamente apreciados por vosotros en general. Pues apreciados y buenos, es decir, que estaban, pues eran quesos naturales. Yo me acuerdo que comía, me encantaba,
¿entiendes? Y fíjate que ahora, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando me tuve que ir al colegio con los frailes, tú fíjate, pasamos de todo, de comerme mis sopitas de ajo por la mañana, y de ajo, bueno, sí, hasta cuando no había sopas de leche, las hacíamos de ajo. Esas sopitas de ajo, esas sopitas de leche, y luego nos ponían allí leche en polvo, que a veces se te quedaba pegado el polvo aquí. Cogí tal asco hasta la leche que ya ni la toco, sola nunca. Y sin embargo los quesos me comería todos los labios y por ahí, y de todas las castas y colores. Sí gustaban. Sí, me gustaba mucho. Bueno, ¿cuánto pesaría un queso? ¿O había de dos formatos? Bueno, había dos encellas que llamaban, pero la encella, como se hacía en una mesa, que pues ocuparía, pues, no sé, pues, poco, ¿no? La conozco. Las conoces ya, ¿no? Y entonces tenía su agujerito en medio, pues lo que era las encellas, solía haber dos encellas. Una que la guardaban por si el queso no cerraba bien el primer día, usaba la siguiente. Pero luego los quesos más o menos eran todos iguales, porque eran la misma altura y el mismo recipiente. Es decir, como eran iguales las encellas, pues no... ¿Y qué sería? ¿1 kilo, 2 kilos? Sí, kilo, quizá un poquito más de 1 kilo, porque eran más grandes que esos que hay en eso, eran mayores, sí. Y aquí lo que había es oveja churra, se hacía con... Sí, con la oveja churra y no sé si alguna merina también. Es decir, había una mezcla, pero la que más abundaban era la churra, sí. ¿Qué forma tenían los quesos? Redonda, ¿entiendes? De ese sistema, sí. Y hay veces que me acuerdo que tenía mi madre, que tenía como la encella, y aquella era un poco más grande, y tenía todo alrededor como si fuera un hecho de esparto. Y entonces tenían, así como los otros tenían los agujeritos, que eran siempre los mismos, que se salía un poquito por aquí, esta no, esta era ya el esparto, te hacía un dibujito y hacía muy bonitos los quesos también de eso, sí. Vale. Pero solamente en el círculo de arriba, yo digo de lateral, no. Vale, ¿y os hacíais con leche cruda o con leche hervida? ¿Cómo? La leche... no, la leche no hervía, había que hacerla hasta que cuajaba. ¿Entiendes? Uno de que estaba calentito y le metía la bolsita con un poquito de cuajo y ya se cuajaba, lo cortaba en trozos y lo iba echando. Claro, entonces ¿cuánto tiempo antes de comerlos estarían? Yo me acuerdo que comerles no se comía, en verano quizás no se comía apenas queso, porque estaban curándose, que llamaban, y salvo que algunos se cayera y se estropeara, normalmente se guardaba ya desde el otoño para el invierno. Es ya cuando más o menos empezaban a comer. 2 o 3 meses o algo más. Pues los meses a lo mejor 2 o 3 seguro, eso seguro. Pero vamos, no sé en cada familia cómo lo haría. Yo te explico lo que se hacía en casa. Vale, ahora viene la pregunta de género. Vamos a ver. ¿Quién se ocupaba del ordeño, quién de hacer los quesos y quién de venderlos? Cuando se vendían. Eso normalmente, pues del ordeño era la ama de casa, eso siempre. Tenías, mira, si pudieras coger, te traigo el puchero que tenemos aquí, no, pues era un pucherito de boca ancha, se ponían tranquilamente allí chin, y yo me acuerdo a veces que iba a ayudarla, tenía las más rebeldes para que las cogía así como de las orejas quitas y entonces se quedaban quietecitas las ovejas, las ordeñaba, las ponía una señal con un poco de paja o lo que fuera así encima de la cabeza y entonces ya por esa ya sabía que estaba ordeñada. Es decir, seguían porque claro, a lo mejor había pues 30 ovejas o cosas así que iban sacando leche. Entonces para saber cuáles estaban ya ordeñadas en el día se hacía ese detalle, ¿entiendes? Y antes de empezar a ordeñar, pues lo primero que hacía mi madre era limpiar la cabeza de un poco de eso para luego echar la paja y saber que estaba paja o lo que fuera. Sí. Pero entonces si ordeñaba la mujer, el queso lo haría el hombre. ¿Qué? Si la mujer era la que ordeñaba, el queso le haría el hombre. ¿Qué hacía el hombre, dices? No, el queso le fabricaría el hombre. No, esa era una función aquí, fue siempre materna. Fue una labor siempre, claro que ya normalmente pues ya empezaban, los hombres tenían que ir también al campo. Empezaban primero, porque ya te estoy hablando que ya empezaban, por ejemplo, las cebadas, empezaban ya un poco
Y entonces, claro, había que ir empezando a preparar también los aperos de la trilla, los aperos de revolver las trillas, etc. Todo eso había que ir preparándolo y era más quizá el marido. Vale, entonces... Pero vamos, no es que el hombre no hiciera nada tampoco, pero había menesteres que eran específicamente de la mujer. Vale, entonces, ¿esto sería en general en todo el pueblo? ¿Te suena? Yo me suena que sí, es decir, que yo nunca he oído que un señor hiciera queso, normalmente. No, vamos, no lo sé, a lo mejor en algunas familias sí, pero normalmente no. Bueno, y ahora, ¿quién los vendía? ¿Cuándo se vendían? ¿Los llevabais a día, digo, vosotros? En mi casa en concreto no, eran de consumo de esto. Y muy poca gente, yo no recuerdo que se vendieran quesos. El queso se vendía más, yo creo que de Villadiego para arriba, o que la oveja había más pastos, es que joder, eso también va. Es decir, esto era más seco, los pastos eran más pobres, sin embargo de Villadiego hacia el norte, Barro lo mismo, yo me acuerdo que de haberlo oído a mi suegra, que ahí vendía su madre todos los quesos que podía. Sin embargo aquí vender, que yo sepa, bueno, al menos de mi casa no se vende. Vale. Luego, ya, otra cosa, ¿los quesos se untaban con aceite o se metían en aceite alguna vez? Sí, yo me acuerdo que se metía en aceite, pero por ejemplo con lo que te he dicho antes, si un queso no estaba muy curado del todo, se rompía porque a veces se caía, entonces eso lo hacían trozos y lo metían en aceite. Pero la conservación en aceite no. Yo creo que la conservación se hacía más, al menos repito siempre en mi casa, secados con el grano del trigo o el del centeno. Ya cebada y eso no, solían ser siempre el centeno y el trigo. ¿Y cuándo desapareció la fabricación? La fabricación de quesos, pues prácticamente ya pues a partir de los 60 ya empiezan a haber, por ejemplo, tractores, ya la gente pues tiene que dedicarse más tiempo, se cultivan más tierras, es decir, ya la oveja empieza a decaer y es una pena que ya últimamente, pues a lo mejor te estoy hablando de los años, no sé si llegaría a los 70 por ahí, ya no creo. Y entonces ya la oveja perdió fuerza y cada vez hubo menos, sí. ¿Y puede que alguien siga haciendo quesos en casa para su consumo? Ahora, es que no hay ni una. ¿Y oveja? ¿Y lo de los de las vacas? De las vacas está la fábrica esta aquí de esto, pero lo venden todo, la leche. Así que sepa yo aquí no hace nadie quesos. Vale. No lo sé. Bueno, de ovejas seguro que no hay, de vacas no hay nomás aquí en una granja. Y no hacen queso. ¿Y tú consideras que ha sido una pérdida o es indiferente? ¿Una pérdida cultural, económica y gastronómica? ¿O? Pues hombre, yo creo que por ejemplo sería bonito haber seguido teniendo ovejas, ¿entiendes? Y además deben estar subvencionadas y todas. Pero claro, yo entiendo que les dan trabajo y yo creo que un poco por la gente, pues la subvención pues ha frenado un poquito eso. Y yo me acuerdo que antes, pues claro, normalmente pastores hubo de los años 50 a los 60 había pastores. ¿Entiendes? Cada pastor a lo mejor tenía pues 3 amos, por decirlo de alguna manera, que llevaba, pues cogía las 3 tenadas, que llamábamos tenadas, el sitio donde estaban las ovejas, y se las llevaba al campo. Otro de otros 3 señores, pero vamos, no eran de un señor todas las ovejas. ¿Y el perderse ese queso? ¿Cuál? ¿De perderse ese queso? El hecho de que se ha perdido el queso, que ya no se fabrica, ¿qué te parece? Pues, ¿a qué se recurre? Pues aquí al desamor. Es decir, que ya hay grandes empresas que se dedican a... ¿Y si pudieras elegir? Pues hombre, si pudiera elegir, elegiría el queso de mi madre, pero ya eso es una cosa imposible. Pero te quiero decir, porque, no por ser de tu madre, sino por el sabor, o sí por ser solo de tu madre. Pues date cuenta que también yo me marché muy niño, ¿entiendes? Tenía 11 o 12 años. Ese sabor recuerdo, pero claro, es un sabor muy, muy lejano, no sé si me entiendes. Y claro, pues para mí es un recuerdo que a lo mejor pues no era tan bueno el queso como nos parecía, pero para mí era sagrado, ¿entiendes? Yo qué sé, si luego compara con otros y ya no probábamos el queso casi después, salvo cuando venía aquí, ya no se probaba el queso. Bueno, ya queda poco. Venga, pues lo que quieras. ¿Tú consideras que tu madre tenía una sujeción excesiva a la labor del queso? Los meses que le tocaban. No mucho, porque me acuerdo que por la mañana se ordeñaba, tempranito se ordeñaba. Y yo me acuerdo cuando yo iba ya a
a la escuela ya había, claro, tenía que madrugarse un poquito porque el pastor luego recogía todo ese ganado y se llevaba al pasto, ¿no? Y me acuerdo que el pastor, pues a lo mejor a las 9, como muy tarde, ya llevaba todo el ganado. Pero ya tenía en casa esto. Y luego solía tener también la leche de la noche anterior, es decir, que solía ordeñar un poquito por la mañana y otro poquito por la noche. Entonces juntaba las dos y es cuando hacía esto. Y a la hora del recreo, que sería, pues si entrábamos a las 9, pues a las 10:30, a las 11, me acuerdo que ya estaban hechas las cuajadas. ¿Entiendes? A comer mi puño de tajadas, eso no. ¿Tú sabes si hay alguna iniciativa en Boadilla para su recuperación? No creo. Hoy por hoy no veo a nadie con ganas de volver a bajar. ¿Sabes si hay algún dicho sobre el queso en Boadilla? ¿Te suena? Ah, pues así de cosas de un queso, pues la verdad que no. Yo no recuerdo así. Quizá la haya habido, ¿entiendes? Pero yo no recuerdo que se dijera del queso. Y los quesos, cuando se conservaban siempre en la misma habitación. Bueno, había dos. Una, yo me acuerdo que era la donde se curaban, que decían que normalmente teníamos una hornicha, ¿sabes lo que es la hornicha, no? Y era una especie pues de habitación que solamente era para eso, para el queso. Y hacía un poquito también de despensa. También se solía tener la fresquera, que era también donde se metía la carne y todo, con una alambrera muy fina para que entrara el aire, pero no entraran bichos. Y era una habitación muy fría, porque siempre estaba la ventana abierta en invierno y en verano, porque claro, había que conservar algunas cosas. Y al lado me acuerdo que estaba la hornicha, y siempre la dejaba abierta mi madre, y con un poco siempre de un leño que se fuera quemando lentamente, pero que a la vez hiciera humo, y los quesos estaban O sea, que eran quesos un poco ahumados. Sí. Quizá el picor le venga a lo mejor de ese ahumado, ¿entiendes? Pero era una manera de secarlos, porque aquí aunque haga frío, son zonas húmedas. Porque, por ejemplo, cambiando de especie, si coges, por ejemplo, el jamón, no se solían hacer aquí jamones, porque no se curaban bien. Es decir, había más humedad que frío. Y el queso, pues también había que andar mucho cuidado con él. Si tú metías mucho frío y húmedo, eso sí, cuando llovía había que cerrar las ventanas. Cosas curiosas, pero vamos, que no creo que sean importantes. ¿Sabes si alguien guardaba los quesos en las bodegas o en alguna cueva? Sí, ya te he dicho que pero vamos, eso lo he visto yo más en Redmondo, con Pepito, que a lo mejor has oído hablar de los quesos de Pepito, que les venden aquí en eso. Ese lo hacía estilo frailes, porque los frailes de Redmondo, yo me acuerdo de haber visto tinajas de, así, grandes, muy grandonas. Y metía el tío Pepito de Redmondo, pues metía, no veas tú, la cantidad de quesos. Hasta que se quedaban mozos y luego les lavaba bien y ya venderlos. ¿Y ese Pepito dices que sigue vendiendo quesos? No, ya se ha muerto el pobre hombre. Ah, como dices que sigue habiendo quesos de Pepito. Es que, verás, le compró la patente aquí los de Sesamón. Hay un queso que se llama Don Pepito. ¿Entiendes? Que era curioso. Bueno, te contaría alguna cosa curiosa, pero por si acaso no te la cuento. luego sí, luego fuera de contexto, sí. Vale, bueno, pues ahora ya no me queda nada. Solo si el acusado tiene algo que añadir antes de dictar sentencia. No, ya, esto se entiende. Algo que se te ocurra. Yo te he contado lo que viví, nada más. No pretendo nada. Vale, cortamos. Vale.